Ahora vamos a ver y a oír a la presentación de Gabriela Alcalá. Gabriela es cofundadora de la empresa Mares, que es una agencia de inteligencia y de investigación de mercados basada en la Ciudad de México, pero que está trabajando también en otros países. Gaby, por favor. Muchas gracias, Alex. Hola a todos, encantada de estar aquí, de ver a tanta gente conocida y no conocida. Alex, Rafa, muchísimas gracias, equipo Green Book, por invitarme, por considerarme y pues por compartir, permitirme compartir pantalla con estas tres grandes, yo les llamo monstruas latinoamericanas. La verdad es que estoy encantada. Y pues bueno, el día de hoy yo les quiero platicar de un tema específico. Hay muchas cosas que están sucediendo hoy día, todos lo tenemos claro, pero hay un tema muy particular que a mí personalmente me fascina, ¿no? Me gusta, me llama, pero que además, una vez entendido el punto de partida, pues también nos permite como marcas, ¿no? Y ayudar a nuestras marcas a seguir avanzando y a seguir entendiendo por dónde vamos. Entonces, bueno, vamos a hablar de esto que pongo aquí. Me salió un mensajito. Y bueno, ya lo empezaron a platicar, ya se empezó a hablar. Definitivamente, no hay duda, el 2020 vino a revolucionarnos, nos cambió. Tuvimos un cambio abrupto, totalmente inesperado. No estaba considerado en nuestros planes, no era algo que tuviéramos a la vista o que pudiéramos ver venir, como mencionaba ahorita Gaby, ¿no? Como sabemos, además, digo, y no me voy a meter a hablar del cambio porque eso no es por todos sabido y conocido, pero sí es importante reconocer que todo cambio tiene incertidumbre, miedo, desconcierto, ¿no? Va de la mano. Cualquier cambio, hasta de trabajo, cambio de escuela, cambio de ciudad, cambio de casa, ni se diga un cambio tan brutal como el que ahorita estamos viviendo, pues trae ese tipo de emociones aunadas, ¿no? De repente un día nos dijeron que ya no podíamos salir de nuestra casa, ¿no? Que el aire, incluso el aire que estábamos respirando podía ser peligroso o así sonaba o así nos lo pintaba, ¿no? De repente tuvimos casas multifuncionales donde estábamos trabajando, estudiando, siendo maestros si tenemos hijos, cuidando a mascotas, bueno, eso en teoría lo hacemos siempre, ¿no? Pero bueno, haciendo deporte y hasta estábamos comprando, ¿no? En nuestra casa de repente estábamos haciendo compras que ya muchos personalmente veníamos haciendo, ¿no? Pero esto revolucionó y de repente todo el mundo de un día para otro estábamos viviendo y teniéndonos que adaptar a una situación no esperada. Algo que vimos y que fue muy bueno y que es parte de lo que yo quiero trabajar al final con quienes vayan conmigo, pero bueno, es esta parte de las marcas se unieron, ¿no? Las marcas ayudaron a reforzar el mensaje, las marcas nos acompañaron, ¿no? Y de repente vemos a un logo de Audi separado o en vez del saludo de mano de Mercado Libre, el saludo de codo o Keep the Distance de Mercedes-Benz, ¿no? Separando el triangulito de las orillas. En fin, ¿no? De repente, y hay más ejemplos. McDonald's en algunos lugares separó las dos curvas de su M. En fin, las marcas estaban ahí, las marcas estaban reforzando el mensaje, las marcas decidieron que nos iban a acompañar, ¿no? Y durante el proceso y a la fecha lo siguen haciendo. ¿Qué cambió? ¿No? ¿Qué cambios ya son claros, ya son obvios, ¿no? De repente, con la pandemia, pues ya vimos que, más bien ya una vez entendido el mensaje, ¿no? De quédate en tu casa, ¿qué cambió? Cambió nuestro consumo, cambiaron nuestros hábitos, ejemplos como vamos a regresar al cine, streaming es lo de hoy y lo que se queda, ese tipo de dudas pues empezaron a estar en la cabeza de todo el mundo, ¿no? Y además, también es claro que cambiaron nuestras narrativas personales. Hay quien se unió con su familia, hay quien se divorció, hay quien se embarazó, hay quien se enfermó de otras cosas que no fueran COVID, hay quien de repente tuvo tareas adicionales no esperados,
hay quien está haciendo muchísimo ejercicio, hay quien se deprimió. Es decir, tenemos un péndulo aquí de emociones, de actividades, de formas de resolver y de enfrentar esto completamente diferentes, ¿no? Y que han ido generando narrativas y necesidades completamente diferentes, que no estaban tan a la vista y otras sí, ¿no? Lo que sí está claro es que de la nada nos hizo falta una pieza, que fue el contacto humano. Dejamos de tener contacto humano. Un ejemplo de esta falta de contacto humano es que, por ejemplo, hoy estamos encontrando o sintiendo una desincronización en la sociedad. Las tareas siguen siendo las mismas, ¿no? Todos tenemos que hacer, en teoría, o casi lo mismo que hacíamos antes, pero empiezan a suceder en momentos diferentes, en lugares diferentes. Ya no estoy tan sincronizada en tiempo con mi equipo de trabajo, por ejemplo, porque hay quien tiene hijos de 3 años que pues, tienen que estar en preescolar y entonces de verdad hasta las 10 de la mañana no se puede contar con la persona porque tiene un hijo, pero hay quien reacciona a las 10 de la noche. No, hay distintas realidades, hay distintas narrativas y empezamos a desincronizarnos. De alguna manera empezamos a fracturar comunidades, ¿no? Esta comunidad que se va creando, las comunidades personales, ya ni hablar de la sociedad o de algo más grande, ¿no? Pero bueno, finalmente, más allá de cómo todos estemos enfrentando esta crisis, es innegable que sí lo que tenemos que hacer es conectar, entender, ver, disculpe, ver cómo vamos a experimentar estos nuevos comportamientos humanos, estas nuevas comunidades, estas nuevas sociedades que se están creando. Nos toca entender qué sigue y qué hábitos se van a quedar y qué hábitos pues, se van a transformar o probablemente regresar a lo que sigue. Y eso solo me lleva a decir pues que todo cambio también trae consigo una oportunidad. Siempre lo hemos sabido, hoy es más evidente que nunca, ¿no? Una oportunidad para ser disruptivos, para ser creativos, para entender cómo hacer las cosas de manera diferente, para innovar, como decía Mariela hace un momento. Y bueno, como también mencionaba Gaby Arriaga hace un momento, no todo fue novedad, no todo llegó de la nada. Había cosas que se veían venir, había cambios que ya estaban en camino y lo único que hizo esta crisis fue acelerarlos, ¿no? Se enfatizaron estos cambios que ya se venían dibujando y sabíamos que iban a pasar, lo único que sucedió es que pues que pasaron antes, ¿no? Y ahí es donde yo quiero empezar a hablar con ustedes de 3 puntos, que son 5, pero en realidad son 3, que ya veníamos viendo, ¿no? Que sabíamos que iban a suceder y se aceleraron. Hay otros nuevos, ¿no? Hay otros nuevos, cosas que no teníamos en la mira, pero estos en particular sí. Y bueno, esto lo hemos estado viendo en México, pero pues también la Sociedad de Consumo Catalana, por ejemplo, habla de estos puntos, entre otros, como estas tendencias que se aceleraron, ¿no? Y ellas son pues, hábitos saludables, ahorita vamos a entrar un poquito más en cada una de ellas, un consumo responsable, el comercio local definitivamente, la digitalización y las formas híbridas de compra, que ya sucedían, pero ahora suceden más. Y entonces, bueno, vamos a dividirlos en 3, ¿no? Y vamos a hablar del primero, que son estos hábitos saludables. ¿En qué sentido estoy entendiendo estos hábitos saludables? Pues es este replanteamiento de la necesidad de regresar a lo natural, entendido como saludable. ¿Por qué? Porque de repente nos tenemos que cuidar mucho, nuestra salud se vuelve crítica. No por nada le estamos llamando héroes y que con toda razón a todas las personas que trabajan en el mundo médico, ¿no? Entonces, es una necesidad de regresar al origen, a la seguridad de lo que ya está validado, ¿no? De buscar con pequeños detalles o con pequeñas modificaciones en nuestros hábitos, aligerar esta carga, esta angustia, alegrarnos, cuidarnos, recuperar el equilibrio. De alguna manera es regresar a los primeros peldaños de la pirámide de Maslow, ¿no? O sea, nosotros ya estábamos trabajando en la autorrealización y viendo a ver qué seguía. Y sí, probablemente no, bueno, no, seguramente no podemos dejar de hacer eso, pero pues sin duda ahorita tenemos que volver a poner
la mirada en esta parte inicial de la pirámide, ¿no? Hablar de nuestros objetivos, de la felicidad, de la autoestima, qué necesitamos, qué es lo que sustenta eso. Y eso estamos buscando. Estamos en una búsqueda continua en este año de cómo sentirnos mejor, cómo estar mejor. Y una de las cosas que empezaron a suceder para lograr esta sensación de estar mejor es buscar lo natural, ¿no? Entonces empezamos a sustituir rutinas de belleza o incluso gimnasios por alimentación natural y saludable. Es algo que está haciendo muchísima gente. Se aceleró la necesidad de un consumo, pero también una compra consciente, planeada, no necesario. La ola del zero waste que traemos ahorita y que lleva mucho tiempo, pero que ahorita está más fuerte, ¿no? Ahorita tenemos temas con los plásticos y los cubrebocas y algunas cosas, pero en términos de cuidado personal, buscamos esta parte, que nuestras compras sean sustentables, ¿no? Estamos buscando dar preferencia al comercio local, que podamos ayudar a nuestra comunidad, dejar una mucho menor huella ecológica, ¿no? Ser socialmente responsables. Es un poco regresar a las raíces, ¿no? Proudly local, going global. Es un poco la lógica de lo que está sucediendo. Disculpen ustedes esto de la casa multifuncional, pues el perro está emocionado. Muy bien. Y bueno, finalmente, esta parte de digitalización y forma híbrida de compra, ¿no? Es decir, ahí lo menciona Green Book en uno de los reportes que acaba de compartirnos en Latinoamérica de estados de ánimo, ¿no? Sin duda, la gran experiencia del año es el salto intempestivo a la digitalización. Ya venía, pero en Latinoamérica particularmente, sin duda se aceleró, ¿no? Nos sentimos reinventados, tecnológicos, creativos, innovadores, ¿no? Y las compras no han sido la excepción. Es un tema con el que pues tenemos que adaptarnos en esta transformación, en esta evolución y crecer con el consumidor. Entonces, bueno, para cerrar, una reflexión con la que quisiera comenzar mi trabajo con quienes me vaya a trabajar, que es, sin duda tenemos nuevas formas de vida, ¿no? Requieren nuevas formas de entendimiento, requieren nuevas soluciones, y como sucede en esta historia, ¿no? Que nos cuentan de chicos, bueno, a mí me contaron de chica, pues cada mañana en una selva, en algún lugar del mundo, ¿no? Hay una gacela que se despierta. Y la gacela sabe que tiene que correr súper rápido, más rápido que el guepardo, porque si no se la van a comer, o más rápida que el león, o que cualquier animal que se la puede comer. Pero esa misma mañana, en esa misma selva, también despierta este guepardo. Y él sabe que tiene que correr más rápido que la gacela más lenta, porque si no se va a morir de hambre. Entonces, no importa si soy guepardo, no importa si soy gacela, lo que es seguro es que cuando amanezca tengo que empezar a caminar, tengo que empezar a correr, no puedo quedarme quieta, tengo que seguir en movimiento, tengo que seguir viendo hacia adelante, ¿no? Y tengo que entender cómo las marcas nos pueden seguir acompañando en este camino, en este recorrido que vamos a tener, ¿no? Y entonces parte de lo que quiero trabajar en la siguiente etapa de este laboratorio es, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Qué recomendaciones les vamos a dar a nuestras marcas para seguir caminando o corriendo juntos en la selva? Pues muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito más. Muchas gracias, Gaby.